días tengan todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a esta reunión dominical. Queremos mandar un saludo muy especial a todos los hermanos, amigos que nos ven en las congregaciones de Veracruz, ya sea en Jalapa, en Tonayán, en Naulinco, en Álamo, Poza Rica, Tuxpan y en cualquier lugar donde llegue esta señal, así también como los hermanos y amigos en la congregación de Bogotá, en Colombia, también en la congregación de Girardot, y cualquier lugar también donde nos vean, en La Guajira, en Armenia, en Cali y otros lugares que nos han mencionado que están recibiendo la transmisión, así como también en México, los diferentes lugares donde nos han saludado, del Estado de México, de la Ciudad de México, de Cancún y de cualquier otro lugar donde usted esté, pues de verdad que le damos la más cordial bienvenida. Queremos el día de hoy comenzar con una alabanza, alabando a Dios con todo nuestro corazón, y queremos leer el Salmo 9, el Salmo 9 en el versículo 1. Quiero dar lectura. Dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. La verdad que este salmo, que es de David, pues está en un momento, cantado en un momento en donde él estaba pues alegre, seguramente, estaba gozoso. David en muchos momentos tenía batallas muy fuertes, había momentos de mucha opresión, de mucha dificultad, pero también había momentos de mucho júbilo, de agradecimiento. Es expresado en los salmos cuando habla de abatimiento, cuando habla de decaimiento, inclusive cuando se siente lejos de Dios, él lo expresa, pero en este salmo él habla de un momento de mucho gozo, inclusive cuando usted lo pueda pues leer completo en su casa, con tiempo, con calma, pues nos podremos dar cuenta cómo está confiado en cómo Dios ha hecho justicia, cómo Dios se encarga de los enemigos de su propio pueblo y los enemigos de él también, porque él de alguna manera quería hacer la voluntad de Dios, pero tenía oposición. Y eso nos recuerda cómo en esta vida, la vida cristiana, pues hay momentos muy buenos, pero hay momentos muy complicados también. Y es momento de alabar a Dios, porque no siempre debemos estar decaídos, no solamente tenemos que estar viendo los problemas, las situaciones. Eso creo que nos puede llevar a estados de ánimo no convenientes y también a ser muy tentados a perder la fe, a la incredulidad, a dejar de ver a Cristo. Necesitamos tener estos espacios también, por eso congregarnos es importante, poder reflexionar la palabra, pero también glorificar a Dios y en la alabanza tener un momento de gozo, de júbilo, de exaltación a Dios. Y de verdad que nuestros problemas, pues no es que se acaben, pero se nos olvidan por un momento o los llevamos a Dios, se los entregamos a Dios y creo que las cosas pueden verse de una manera completamente diferentes. Hoy podemos decirle a Dios como el salmista, cada uno de nosotros, ahorita antes de alabarle: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cual sea la circunstancia, cual sea la situación, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón y contaré todas tus maravillas. A veces contamos todas nuestras desventuras, todas nuestras tribulaciones, dificultades, que está bien, ya lo comentamos, pero ¿por qué no remembrar en este momento en nuestra mente? ¿Por qué no contar todas las maravillas de Dios en esta semana, en este mes, en este año, en los últimos años de nuestra vida? Ha habido cosas buenas. Dios ha hecho maravillas, el que estemos congregados es una maravilla, el que estemos vivos es una maravilla, el que nuestra familia se esté acercando a buscar a Dios, el que nosotros tengamos un anhelo de buscar a Dios mientras que otros ya no lo tienen, lamentablemente, mientras que nosotros tengamos esta salud suficiente para poder congregarnos, mientras que otros no pueden porque están en una cama de hospital. Contaré todas tus maravillas. ¿Y qué decir si Dios te ha bendecido en tu familia, en tu trabajo, en la semana, te ha ido bien muchas cosas? Cuántas y cuántas maravillas, como Dios pues nunca se ha olvidado de nosotros. Entonces hay razones para alabarle a Dios. Y luego dice: me alegraré y me regocijaré en ti. Qué importante es en la alabanza acercarnos a Dios, acercarnos a un Dios personal, a un Dios real, a un Dios que está atento a nuestras necesidades y que también está atento cuando estamos nosotros gozosos, alabándole y glorificando su nombre. Cantaré a tu nombre, porque solamente la alabanza se la merece Dios. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. ¿Qué le parece si hacemos una oración y le alabamos con todo nuestro corazón? Señor, gracias por esta mañana.
Te alabaremos con todo nuestro corazón. Te alabaremos a ti, nos regocijaremos en ti, nos alegraremos contigo, Señor, porque grandes han sido tus maravillas. Hay que remembrarlas, hay que contarlas, hay que traerlas realmente a la mente. Hoy queremos de verdad decirte gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Gracias aún por todo lo que no nos has dado, todo lo que nos has quitado, porque ha sido tu voluntad y queremos el día de hoy alabarte. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Danos más, Señor, de ti este día. Queremos verte a ti. Danos algo nuevo de ti. Todos venimos a alabarte, todos venimos a adorarte. A una voz te queremos decir que tú estás primero que todo, que tú, Señor, lo llenas todo de un modo muy especial. Es una dicha tenerte, es un placer, Jesús, conocerte. Tú eres nuestro cielo de amor. Danos más, Señor, de ti este día. Queremos verte aquí. Danos algo nuevo de ti. Todos venimos a alabarte, todos venimos a adorarte. A una voz te queremos decir que tú estás primero que todo, que tú, Señor, lo llenas todo de un modo muy especial. Es una dicha tenerte, es un placer, Jesús, conocerte. Tú eres nuestro cielo de amor. Todos venimos a alabarte, todos venimos a adorarte. A una voz te queremos decir que tú estás primero que todo, que tú, Señor, lo llenas todo de un modo muy especial.
has hecho en mí. Con mi voz y mis labios te exaltaré, magnífico has sido, Señor. Sea tu nombre, oh Cristo bendito, desde ahora y para siempre. Eres excelso sobre las naciones, reinas con gloria y poder. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Alaba al Señor, canta aleluya, alaba al Señor. Alaba al Señor y canta aleluya, alaba al Señor. Aleluya, 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 alaba al Señor. Aleluya, 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 alaba al Señor. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Rebosando de gozo te alabaré, prodigios has hecho en mí. Con mi voz y mis labios te exaltaré, magnífico has sido, Señor. Sea tu nombre, oh Cristo bendito, desde ahora y para siempre. Eres excelso sobre las naciones, reinas con gloria y poder. Sea tu nombre, oh Cristo bendito, desde ahora y para siempre. Eres excelso sobre las naciones, reinas con gloria y poder. Reinas con gloria y poder. Reinas con gloria y poder. Así es, Señor, tú reinas con gloria y poder, Señor. Amén, Jesús. Todo el honor y toda la gloria, Señor, sean para ti, Jesús. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, que el Señor ya preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos Así otra es, vez, Jesús. alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, que el Señor ya preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos Así otra es, vez, Jesús. alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder.
alzo mis manos al Señor, el dador de la vida y el amor. Alzo mis manos al Señor, que me da su espíritu de fe. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das, también yo te amo a ti. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das, también yo te amo a ti. Alzo mis manos al Señor, el dador de la vida y el amor. Alzo mis manos al Señor, que me da su espíritu de fe. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das, también yo te amo a ti. Gracias por el amor que me das, también yo te amo a ti. Gracias por el amor que me das, también yo te amo a ti. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito
precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra a Dios. Le agradecemos por estar aquí reunidos. Es un momento muy especial porque Dios está con nosotros. Él es el que hace especial una reunión. La verdad es que Él es el que permite que podamos tener esta oportunidad, y también agradecer a cada una de las personas que está pues siguiendo estas transmisiones. Esperemos que les sea de bendición la plática y le mandamos saludos donde quiera que estén y un fuerte abrazo junto con sus familias. El día de hoy vamos a continuar con este tema tan importante que nos ha hecho reflexionar y que nos ha hecho entender pues lo importante que es la cruz en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente, y nos ha hecho recordar a los que ya hemos leído y entendemos estos principios, pues qué importante es tomar en cuenta lo que Cristo realmente hizo por toda la humanidad y lo que hizo por nosotros. Cuando nosotros leemos en la Escritura, cuando nosotros leemos en un libro, en una biografía, los sacrificios, los esfuerzos de hombres de Dios, de misioneros, mujeres, hombres entregados, que han entregado su vida, su tiempo, familias entregadas, la verdad que nos sorprende bastante. Pero cuando nosotros vemos que el mejor maestro, el mejor lugar donde se pudo tomar esta inspiración para que estas personas se entregaran su vida, es sin lugar a duda del único sacrificio, del sacrificio perfecto, necesario para que nosotros podamos tener una oportunidad. Y este es el sacrificio de Cristo. Por eso, en esta oportunidad, hablando de la cruz, vamos a hablar de un aspecto, de un primer aspecto que es muy importante. Y este aspecto es Cristo crucificado por nosotros. ¿Sabemos que Cristo murió? Sí. ¿Sabemos que Cristo fue crucificado, que Cristo sufrió? Sí. Pero no hay que olvidar un aspecto muy importante: Cristo crucificado por nosotros. Y vamos a explicar algunos versículos y algunas verdades que son muy importantes, y nos tomaremos el tiempo necesario para abordar este primer punto de lo que significa tomar la cruz, porque muchos, cuando hablamos de la cruz, o se ha estado hablando de la cruz, lo vemos o lo podemos ver todavía como algo lejano a nuestra vida, y no, es algo cercano, es algo aplicable, es algo que tenemos que tomar en cuenta pues muy de continuo. Y este primer aspecto es muy interesante y muy importante: Cristo crucificado por nosotros. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Le rogamos a Dios que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón para poder acercarnos a Él y entender lo que Él quiere que entendamos. Oh Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Te rogamos que quede clara, te rogamos que quede firme en nuestro corazón, te rogamos que produzca un fruto adecuado a su tiempo. Cuán necesario es de tu presencia en esta enseñanza, donde quiera que estén todos los amados y amadas que están escuchando esta reunión. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Cristo crucificado por nosotros. Quiero leer un pasaje en la Escritura del libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 y versículo 5. Dice la Escritura: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por
herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Con mucho tiempo, con mucha anticipación, la gente, desde que ha existido la memoria, ha tratado de expresar y de decir cómo fue el sacrificio de Cristo. La verdad es que existen películas, existen videos, existen obras de teatro, existen libros que hablan de este tema. Pero la sencillez de la escritura y la contundencia de la escritura nos pueden explicar aspectos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que, con la ayuda de Dios y con lo que oramos o porque hemos estado orando por estas reuniones, pues tratar de aplicar estos pasajes a nuestra propia vida. Y vamos a ir explicando y entendiendo, pues palabra por palabra o parte por parte. Lo primero es que también las palabras de la Escritura pues son malentendidas en muchas ocasiones. Esta primera parte que dice en Isaías 53, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Fíjate que es muy malentendida en los grupos cristianos. Ahí empezamos a explicar el pasaje. Muchos entienden que los cristianos no se enferman. Muchos entienden que los cristianos o que la gente que es creyente, los hijos de Dios, nunca se van a enfermar, o si se enferman, se sanan rápido, o si se ora por ellos, se tienen que sanar y es una obligación de Dios sanar, y que aparte hay gente que tiene como el don de milagros, que sí es bíblico, pero que de alguna manera necesariamente y forzosamente tienen que sanar. Entonces, pues se hacen campañas de sanidad, así se les llama, se hacen movimientos muy grandes donde la gente pues se está acercando a buscar sanidad y donde lamentablemente mucha gente pues lo puede ir de buena fe, pero pues otras personas no lo ven de la misma manera. Y entonces después de las enseñanzas, de las campañas de sanidades, milagros y prodigios, pues siempre van acompañadas de ofrendas o de pedir pues cuestiones económicas o remuneraciones por la gratitud supuesta de la sanidad que Dios hizo a la persona. Entonces eso es lucrar con la gente, y lo menciono porque este movimiento es muy extendido en todo nuestro planeta. En América Latina eso es muy conocido, las campañas de sanidades y milagros y prodigios por diferentes personas. Tienen noches de milagros, lunes de milagros, sábados de milagros, campañas de milagros. Entonces, en lugar de ir a escuchar el evangelio o en lugar de ir a acercarse a Dios, pues se acercan a recibir una sanidad. Y esto es uno de los pasajes que es más señalado. Y es ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora, tú puedes preguntarte, bueno, entonces, si la Biblia no quiere decir lo que estas personas quieren decir, ¿qué es lo que Dios nos quiso decir cuando Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores? Bueno, el primer aspecto que te quiero explicar es que efectivamente los milagros sí existen. Efectivamente, Dios sigue teniendo el poder para hacer milagros y maravillas, y así como Cristo sanó enfermedades y sus discípulos también, al día de hoy eso también es posible. Yo lo he visto y es real en el contexto de la voluntad de Dios. Es decir, que Dios en ocasiones sana a algunas personas y en ocasiones no sana a algunas personas. Y esto no solamente es de este tiempo, sino de todos los tiempos. Cito un ejemplo en la Escritura, el profeta Eliseo. Dice la Biblia que el profeta Eliseo murió de una enfermedad. No dice qué enfermedad, pero él murió de una enfermedad. Y él hizo el doble de milagros que el profeta Elías, así se le reconoce como el sucesor de Elías, y fue un hombre espiritual, fue un hombre celoso, fue un hombre temeroso de Dios. Entonces aquí podemos ver cómo no necesariamente, pues, todas las personas que son cristianas, pues, no enferman o no mueren de una enfermedad, como este hombre llamado Eliseo. De esto lo hemos hablado en otros temas, pero es importante aquí recordarlo. Lo que dice la Escritura respecto a que Él lleva nuestras enfermedades y sufre nuestros dolores es que Él te va a acompañar en tus enfermedades, que Él te va a sostener en tus enfermedades, que Dios a veces permite que tú estés enfermo, que tú estés debilitado, pero que necesariamente esto no es que sea algo malo, porque esto te puede acercar más a Él, porque en más de una ocasión gente que ha estado enferma se acerca a buscar a Dios. En más de una ocasión gente que realmente está desahuciada y que ya no le dan ninguna oportunidad de vida en los hospitales o en su casa, tiene una oportunidad de salvación. La eternidad
por decirlo de alguna manera, se abren ventanas a nuestro entendimiento cuando alguien está a punto de morir. Y uno entiende, se puede hacer más sensible a las cosas de Dios. Yo he platicado con gente a punto de morir que entiende, que reconoce y que se le facilita mucho entender conceptos que a veces a gente en las congregaciones le cuesta años entender, y no porque sean difíciles, sino porque no quieren entender, porque no quieren seguirla, no quieren seguir la voluntad de Dios, porque simplemente se llenan de conocimiento, pero se endurecen, se confían o se hacen un cristianismo a su medida y a su forma de pensar. Pero gente en el hospital que está a punto de morir entiende muy bien el amor de Dios, entiende muy bien la justicia de Dios, entiende muy bien el evangelio eterno del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Entiende muy bien estas verdades con mucha facilidad, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Para eso vino el Hijo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, dice el texto tan conocido. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así empieza nuestra enseñanza. Cuando hablamos de Cristo crucificado por nosotros y entendiendo este pasaje de Isaías 53, entendemos que todo esto Él lo hizo por nosotros, pero no para que alguien haga una ganancia deshonesta de esto de las sanidades, no para que alguien tome el evangelio y lo haga a un lado y ahora haga más énfasis en las sanidades, milagros y prodigios. No, la verdad es que para Dios no es difícil poder sanar cualquier enfermedad, pero es más fácil para una persona ser sano y después olvidarse de Dios, ¿verdad? Es más fácil que una persona que está en la cárcel o que está en el hospital o que está en un momento de dificultad, clama a Dios, le pide a Dios una oportunidad, Dios le ayuda y entonces la persona se olvida completamente de él. Eso lo hemos visto en muchas ocasiones. La gente está clamando, la gente está pidiendo ayuda, pero cuando es resuelto su problema o su dificultad, se olvida completamente de Dios. Oye, pero cuando estabas enfermo, cuando estabas debilitado, cuando no podías más, le clamabas y él te ayudaba, ¿que ya se te olvidó todo eso? Sí, la gente tiende a la ingratitud cuando el corazón es malo, cuando el corazón está alejado, cuando el corazón se entibia o se aleja de Dios, la gente pierde toda gratitud. Pero ¿cuánta gratitud, vamos a ver la otra parte, puede tener una persona que enferma de una enfermedad incurable tal vez, una enfermedad degenerativa, una enfermedad pues que cada vez te va llevando a tener más dolores, a tener más dificultades, y tú sabes, o esa persona sabe, que no está sola, que alguien le está sosteniendo, que alguien le está acompañando, que no ha perdido la fe, que no ha perdido la esperanza, que no ha perdido la motivación de poder llegar a ver a Cristo cara a cara en la eternidad. Y que aparte su vida no es una vida de queja, no es una vida de lamentos, es una vida de bendición, y bendice a su familia el tiempo que le queda aquí en la tierra, bendice a sus hijos, a sus hijas, bendice a su esposo o a su esposa, bendice a todos los que están alrededor de él, a sus vecinos, les es una fuente de bendición, donde quiera que vaya es una fuente de bendición, y cuando sabe la gente de su enfermedad y quieren compadecerlo o compadecerla y te dicen pobrecito, pobrecita, él dice no, todo esto es gracias a Dios, y entonces él aprovecha o ella aprovecha la oportunidad para poder compartir de la palabra de Dios. Así son los hijos de Dios que están en enfermedades, aún en problemas y en dificultades. Siempre hay una oportunidad para poder glorificar a Dios. Recuerdo que en alguna ocasión a un hermano le robaron un vehículo, una camioneta, y la verdad, pues que imagínate a quién le gusta que le roben algo, ¿no? A nadie. Y fue una oportunidad para poder compartir a la familia de que lo material no es lo más importante. Me acuerdo que en aquella anécdota, pues la gente pues estuvo muy bendecida al ver que los cristianos que recibieron tal pérdida, pues no se amargaron, no se amargaron contra Dios, no se amargaron contra los ladrones, porque obviamente hubo gente que pues se salió con la suya, no se amargaron contra las autoridades, aunque los trámites legales para recuperar un seguro de un auto son terribles, son muy complicados en México y seguramente en muchos países del mundo también. La verdad que aunque recibieron esa injusticia de este que parecía un mal, sacaron un bien mayor. Bueno, así es también con la enfermedad. Yo he visto a gente
pues que está enferma y que está muriéndose y que le está predicando a la persona de al lado de la cama del hospital, o que le está compartiendo al otro, o cuando viene un familiar y entonces viene como a querer consolar a la persona y empieza a decirle, no, pues lamento mucho tu enfermedad, y el que está enfermo es un cristiano, el cristiano termina dándole ánimo, aliento al que no es cristiano, y termina predicándole y diciéndole, mira, si yo me muero, yo me voy al cielo, pero si tú te mueres, tú no estás preparado para el cielo. Y entonces la persona que iba a consolar al enfermo termina consolada y termina confrontada, exhortada, y hasta le predican el evangelio del reino de los cielos. ¿Y qué decir? La verdad, cuando hemos ido a visitar a hermanos o hermanas que están a punto de morir o que están en situaciones muy complicadas de salud, a veces los más fortalecidos y consolados somos nosotros. Va un ministro o va un cristiano a querer compartir, a querer estar un tiempo con la familia, y de verdad que sales más bendecido porque te das cuenta que este hermano o esta hermana está viendo la vida de una manera bien diferente, está aprovechando el poco tiempo que le queda, está tratando de ser buena influencia para sus hijos, está tratando de ser buena influencia para todos los demás, y no está amargado y no está de verdad perdiendo la esperanza, sino al contrario, está luchando, está acercándose más a Cristo, y esto le está haciendo una persona más madura, una persona pues que realmente tiene una perspectiva diferente de la vida cristiana. Me ha tocado eso. Entonces, cuando lees este pasaje, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Número uno y muy importante es que Él te va a acompañar. Él te va a acompañar. Y algo muy importante, que nunca te va a dejar solo y que nunca va a ser insensible, porque Él dice, el texto es claro, sufrió nuestros dolores. Entonces, Cristo no es una persona alejada, una persona ajena o que no le importa lo que tú sientes o lo que tú sufres, sino que Él sufre con nosotros. Y eso es muy importante. Y más si tú estás pasando una enfermedad o una dificultad de salud o de algún familiar cercano, yo quiero que tú sepas que Jesús sufre con nosotros. Cuando estamos en una condición de fragilidad, Él está con nosotros. Cuando Él está de verdad viendo a quién ayudar, en medio de nuestra debilidad, Él nos ayuda, Él nos fortalece. Y Él sufre con nosotros en nuestras agonías, en nuestras debilidades, en nuestras ansiedades, en lo que nosotros no podemos hacer, lo que no podemos resolver, o ya en los dolores tan terribles. Recuerdo al hijo de un hermano, un testimonio muy precioso en Cuba, ¿no? Con dolores terribles de una enfermedad como el cáncer. Y me acuerdo que aún en esos dolores el muchacho sonreía, el muchacho hablaba, glorificaba a Dios porque el joven era cristiano. Y por ahí hay un video muy precioso que ojalá que en alguna ocasión lo podamos ver con permiso de sus padres, en donde él se despide y donde glorifica a Dios. Y tú dices, Dios, ¿quién hace eso? Si a veces las personas cuando no estamos enfermas, cuando no estamos en un hospital y pasa algún problemita, ya estamos con conflictos, ya estamos echándole la culpa a las personas, o echándole la culpa a Dios, y ya queriendo amargarnos y queriendo hacer cosas que no convienen. ¿Y cómo es que estas personas pueden estar tan fortalecidas? Bueno, porque tienen un sustento que es distinto, tienen una base que es distinta, y es Cristo Jesús. Jesús está con nosotros en los momentos más difíciles, en los momentos de agonía, de dificultad, aún de un cristiano, de una cristiana. Ahí está Dios contigo, ahí está Dios con sus hijos. El texto sigue, aparte de que Él sufre con nosotros, bueno, dice en Isaías 53, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto es muy importante. Cuando nosotros de alguna manera vemos a Cristo en la cruz, ¿no? Lo vemos representado en la Biblia, en nuestra mente, en alguna imagen o película, como te comenté, bueno, sabemos que Él fue lastimado, Él fue golpeado, pero es muy importante entender que en esa condición de fragilidad, mucha gente se empezó a burlar de Cristo. Le decían, a otro salvó y no se puede salvar a sí mismo. Mira, ¿dónde está el poder de Dios? Mira, ¿dónde están sus palabras? ¿Dónde están sus predicaciones? Mucha gente pudo empezar a blasfemar, pudo empezar a malentender, pudo empezar a burlarse. No se veía un Cristo muy glorioso, victorioso humanamente hablando, ya hablamos de eso. Pero en esa debilidad estaba y está el poder de Dios. Que a pesar de toda debilidad, que a pesar de toda dificultad, Cristo estuvo fiel. Que Cristo nunca
nunca decayó, que Cristo nunca renegó, no dijo, oye, yo pues no quiero, no puedo y no voy a hacerlo, sino que en su voluntad siempre estuvo ayudar a la humanidad, siempre estuvo salvar a la humanidad. Si Él hubiese decidido bajarse de la cruz, hubiese acabado toda oportunidad para ti y para mí. Pero Jesús en aquella cruz, Jesús en aquella condición, en esa debilidad, en ese momento tan complicado, realmente nos demostró algo, que Él dependió completamente de su Padre, que Él entendió que lo que Él venía a hacer era importante, y eso nos recuerda a cada uno de nosotros, que cuando el cristiano está en este momento de debilidad, puede pedirle a Dios de ese poder, que a pesar de esa debilidad puede el cristiano permanecer fiel si ama a Dios y le busca y pide ayuda a Dios. Para los hombres poder es otra cosa, ya comentamos, ¿no? Pero Jesús demostró que hay poder en la debilidad, porque en esa debilidad, en esa fragilidad, en la muerte misma, Cristo fue glorificado. Cristo venció el pecado, Cristo venció a la muerte, Cristo humilló a Satanás, a toda potestad. Cristo demostró que Él vino y que Él cumplió a lo que Él venía, que Él no vino de paseo, que Él no vino nada más a dar unas palabras, que Él no vino a sanar a algunos enfermos, nada más a hacer algunos milagros, sino que Él vino a pagar por el pecado de toda la humanidad, para que todo aquel que se arrepienta y crea pueda tener esa oportunidad. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta cómo el cristiano también que está enfermo, el cristiano que también está débil, el cristiano que también tiene dificultades, puede ser fiel si le pide ayuda a Dios. Ahora quiero leer el versículo 5 de Isaías 53. Seguimos con esta misma idea. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Yo te quiero decir una cosa. Aunque Él fue azotado, Él fue herido, Él fue abatido, Él voluntariamente quiso entregar su vida. No es a un Cristo que no quiere, a un Cristo que se niega, a un Cristo que dice, no, yo no quiero esto, yo por qué voy a pagar por esos pecadores. No, voluntariamente Él está siendo herido por nuestras rebeliones, por mis pecados y por tus pecados. Voluntariamente se sometió a ese sufrimiento. Inclusive cuando Pedro sacó su espada para defenderlo, tú lo has leído en la Escritura, pues Jesús le dijo, le corta la oreja a aquel personaje llamado Malco y Cristo le dice a Pedro, no, guarda eso porque yo pudiera mandar a llamar a mi Padre y pedir legiones de ángeles, una legión de ángeles o lo que sea necesario para defenderme y ninguna autoridad tendrían estos soldados romanos sobre mí. Pero yo estoy aquí, Pedro le estaba diciendo, porque yo necesito cumplir esto, porque yo vine a esto, porque ese es el objetivo de mi vida, ¿verdad? El que pueda yo ser sacrificado por la humanidad. Entonces, de alguna manera, yo quiero decirte que Dios te está diciendo muchas cosas cuando está en la cruz. Yo quiero poner mi vida por ti. A Pedro le estaba diciendo, pero a ti y a mí también. Yo quiero experimentar el sufrimiento, Pedro, y experimentar, y aparte no solamente eso, recibir el pago por las cosas que tú hiciste, Pedro, o por las cosas que hicimos nosotros, por nuestros pecados. Yo estoy aquí porque quiero, es un acto de la voluntad, es un acto de amor. No necesariamente el amor tiene que ser romántico, no necesariamente tiene que ser, pues, que Cristo sentía, pues, cosas muy bonitas, en el sentido de que, pues, él no sintiera dolor, no sintiera sufrimiento. No, todo eso lo sintió, y lo sintió de una manera muy grave, de una manera que médicamente se ha investigado, y la asfixia que él siente, y las palpitaciones que él tiene, y los ataques que él tiene, y el desgaste que él tiene, y la deshidratación que él tiene, y el sufrimiento fue extremo. Pero todo eso lo hace más precioso y glorioso porque es un acto de su voluntad. Todo por nosotros, por nuestros pecados, por lo que nosotros hicimos. Y si tú todavía no eres hijo de Dios por lo que sigues haciendo, Cristo está sufriendo y Cristo está muriendo y Cristo está ahí para demostrar que Él nos está dando una oportunidad. Ahora, ¿qué tan precioso es lo que Cristo hizo en la cruz? Explicarlo
vuelvo a repetirte, se ha tratado de hacer de muchas maneras. Yo quiero hoy ponerte un ejemplo. Y este ejemplo te puede hacer reflexionar, puede ser muy sencillo, pero te puede hacer reflexionar. ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros? Imagínate ver caminando en la calle en este momento, como muchos lo hemos hecho, a un hombre ya de avanzada edad, que está sucio en la calle, que tiene ropa destruida, que tiene un mal olor, le pueden llamar indigente en algunos lugares, en otros lugares les atreven a decir gadareno, ¿no? Y esa persona está hablando sola en la calle, aparte pues se ve que sus facultades mentales ya no le funcionan, ya mucha gente le puede decir está loco, está demente, y mucha gente no lo toma en cuenta, simplemente pasan a un lado y hacen como que si no existiera. Esa persona no tiene que comer, va a comer de cosas de la basura, como ya perdió el juicio, ya no le importa comer cosas podridas, agarra de basureros, come, sus necesidades las hace parado, acostado, no importa, entonces huele terrible, huele a orines, excremento, y entonces es una persona completamente sucia y fuera de lo que nosotros quisiéramos para nosotros, para nuestras personas y para nuestros hijos y nuestras familias, estarás de acuerdo. E imagínate que alguien que no tiene valor para los demás, que alguien que completamente está así desahuciado. Imagínate que se te dijera a ti el día de hoy que tienes que darle tu vida, tienes que darle tu tiempo, que tienes que darle tu dinero, que tienes que darle tus órganos, que tienes que darle tu sangre y que al final te vas a morir por él. Yo te quiero ser sincero, yo nunca he visto algo así. Y puse este ejemplo tan extremo tal vez porque yo creo que en tu vida tú tampoco has visto algo así. Podrá haber gente que ayude a los indigentes. Podrá haber gente que inclusive los meta a su casa, que los bañe, que les corte las uñas. Cada vez hay menos de esas personas, pero sí podrá haber de ese tipo de gente. Pero no llega al ejemplo que te estoy poniendo. No llega a poner la sangre, no llega a poner la vida, no llega a poner sus órganos por esa persona e inclusive a morir para que ella pueda vivir y tener una oportunidad. O sea, como que hasta la mente dice, pero ¿por qué se le va una oportunidad a alguien que no quiere? Que alguien que está tan mal, alguien que está tan desahuciado, alguien que está pues como un muerto en vida porque huele feo, porque apesta, porque nadie quiere estar con él. ¿Por qué? No tiene sentido el ejemplo que está poniendo el día de hoy en esta enseñanza, pero es un ejemplo muy adecuado porque Jesús es exactamente o algo muy similar a lo que él hizo por cada uno de nosotros. Estando muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, apestando, tal vez no por fuera, pero sí por dentro, estando podridos, estando muertos en vida, estando peor que ese gadareno en nuestro corazón por nuestro egoísmo, por nuestras maldades, por nuestras hipocresías, por nuestras fornicaciones, por nuestros robos, nuestros hurtos, por los adulterios, por las mentiras, por las amarguras, por todo el pecado que una persona puede cometer. Una persona puede volverse peor que un gadareno en su corazón. ¿Y qué decir? Imagínate, si la gente que por fuera es tranquila, pero por dentro está podrida, imagínate que la gente por fuera, cuando ves a alguien en la calle que grita, que insulta, ¿cómo estará por dentro? Como ves gente en la calle o te enteras de gente que golpea a sus esposas, que golpea a sus hijos, ¿cómo estarán por dentro? Te enteras de gente tan terrible que se dedica pues al narcotráfico, se dedica a cosas horribles, si eso es por fuera, a matar gente o a hacer cosas terribles, ¿cómo estarán por dentro? Bueno, yo te quiero decir una cosa, Jesús vino a esta tierra a salvar todo lo que se había perdido. Por eso estamos aquí nosotros, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Mucha gente no se cree tan mala, mucha gente no se siente tan mala porque no ha llegado a esa condición o no se ve como ese gadareno, pero te quiero decir una cosa, para los ojos de Dios, mucha gente en este mundo, la gran mayoría son como ese gadareno. Por fuera pueden mostrarse muy hermosos, pero por dentro están podridos, están muriéndose en vida. El pecado, por decirlo de alguna manera, apesta y hiede.
Es como en esa historia del progreso del peregrino, como ese corazón que está en el pantano del desaliento, y entonces salen esas burbujas y sale ese olor putrefacto por el pecado que está ahí, el egoísmo, la maldad, la fornicación, la lascivia, el materialismo, la avaricia, el egoísmo, todo pecado hiede y apesta delante de Dios. Y Cristo vino a salvar a cada uno de esos gadarenos desahuciados, desahuciadas, en el sentido de lo espiritual, por dioseros, en el sentido de que están clamando y que están pidiendo y que están nada más queriendo un poquito de comida, un poquito de compasión y que nadie les da nada. Porque aparte este mundo ve muy mal a esas personas que están, como te puse en el ejemplo, caminando. ¿A poco no? Los maltratan, los ignoran, les insultan, los golpean, otros abusan de ellos. O sea, son como un sector de lo último en la sociedad. Es como lo peor, de lo peor que tú te puedes encontrar en la calle. Bueno, nadie se acercaría a esas personas, pero Cristo sí. Cristo se acercó, o Cristo se acerca y Cristo se acercó a nosotros. Jesús, ¿qué hubiese ganado humanamente hablando? ¿Qué ganarías tú si te acercas a uno de ellos? ¿Qué beneficio obtendrías humanamente hablando? Ningún beneficio. Te ensuciarías, te mancharías, te podrían enfermar de algo contagioso, podrías ser mal visto por tus amigos. Ay, ¿cómo te juntas con esa persona? Bueno, así Jesús no ganó nada humanamente hablando por acercarse a nosotros y por dar su vida por nosotros, y aún así no ganando nada más que la oportunidad, es decir, no ganando nada para él, sino ganando todo para nosotros, dándonos una segunda oportunidad. Aún así, la Escritura, en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, dice algo muy precioso. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. O sea, nosotros nos apartamos completamente de Dios, quisimos hacer nuestra voluntad, queremos hacer nuestra voluntad. Es más, Dios respeta que hay gente que quiera hacer su voluntad, aunque sea la voluntad contraria a la de Dios. Y dice la Escritura, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Algo completamente ilógico, como te estoy poniendo en este ejemplo, algo que si tú lo quieres ver hasta de otra manera es injusto, porque como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Muere el justo por los injustos. O sea, no es justo porque él nada malo había hecho, porque sus manos habían sido utilizadas para sanar, porque su boca había sido utilizada para bendecir y para predicar el evangelio, porque sus preciosos pies habían ido a caminar y a ser prosélito y a predicar y a glorificar el nombre de Dios. Más que poder atraerlos a una religión, los atraía a la vida eterna, porque Cristo mismo es el camino, la verdad y la vida. Y entonces todo eso que hizo Jesús, el pago fue que le tuvimos por azotado, como más adelante leeremos. Pero aquí en esta parte importante, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él sufrió por todos nosotros. Y aparte de todo esto, como lo comentamos hace un momento, de manera voluntaria lo hizo Cristo. Por eso es que ahora en la cristiandad, ahora en este tiempo, un hijo de Dios está con Dios voluntariamente. No solamente un día en el cual decide entregar su vida a Él, entrega completamente su vida, entrega todo completamente, le pide perdón por sus pecados y le pide una oportunidad a Cristo. No solamente ese día, sino todos los días. Y todos los días no me refiero a que todos los días le pida perdón a Dios, como mucha gente malentiende, sino que todos los días voluntariamente está con Cristo. Todos los días voluntariamente quiere seguir a Dios, y en el tema que estamos teniendo, todos los días quiere tomar su cruz, como lo veremos también en un tema más adelante. Pero también cuando voluntariamente se aparta, pues es que Dios no le va a obligar. Mucha gente pregunta, ¿pero por qué se apartan los cristianos? ¿Por qué algunos ya no quieren seguir a Cristo? ¿Por qué algunos ya no están dispuestos a pagar el precio de seguirle a Él? Bueno, porque es voluntario y Él no va a obligar a nadie. Dios voluntariamente se entregó. Así espera que voluntariamente sus hijos y sus hijas se entreguen a Él, no queriendo hacer su voluntad, es decir, la suya propia, sino queriendo hacer la voluntad de Dios.
Si Cristo no se agradó a sí mismo, como dice la Escritura, y cuando en otro pasaje dice el hacer la voluntad, tu voluntad, o sea, la voluntad del Padre, me ha agradado. ¿Sabes qué es lo que le agradaba a Cristo? Hacer la voluntad del Padre. ¿Sabes qué es lo que le agrada a un hijo de Dios? Hacer la voluntad de Dios, sea fácil, sea difícil, sea complicado, no complicado, sea en contra de muchas cosas o de muchas circunstancias, o tenga que amar a Dios por sobre todas las cosas, por sobre su propia vida, por sobre la vida de su familia, por sobre la vida de cualquier otra persona o individuo en esta tierra. Eso es parte del cristianismo. Tú lo sabes bien. Tú si has leído la Escritura, si la has estudiado o más, si eres cristiano, lo entiendes. No nos podemos agradar a nosotros mismos cuando se trata de agradar en primer lugar a Dios. Entonces, la verdad es que vemos cómo Dios nunca se ha olvidado de nosotros, al contrario, estando perdidos en nuestros pecados y nuestros delitos, apartándonos como esas ovejas que se apartaron, se descarriaron cada cual por su camino. ¿De dónde venimos? ¿De dónde podemos venir? De la religión, de un grupo que cree mentiras, falsedades, de nuestra propia religión cuando nos creamos propias religiones, de nuestro pecado, de nuestra inmundicia, de nuestra inmoralidad, de nuestra avaricia, de todo lo que podemos venir, de todo donde nos pudimos desviar. Fíjate qué preciosa alegoría vamos a empezar a contar en este momento. Es una historia y es una alegoría al mismo tiempo. Cuando Dios vio la esclavitud, de su pueblo en Egipto, mandó a un hombre llamado Moisés. Y es muy mencionado y los judíos respetan bastante a Moisés, lo veneran casi. Se convierte en un patriarca, en alguien importante, en alguien principal. Pero se les olvida a ellos y a mucha gente que estudia la Biblia que el que vio la esclavitud, pues antes que Moisés fue Dios. Y en un pasaje de la Escritura, Dios se acuerda de su pueblo porque Dios siempre se acuerda de nosotros. Y Dios, escuchando los clamores de su pueblo por la esclavitud, por la injusticia que se tenía en Egipto, Dios se conmovió y Dios movió su corazón y Dios envió a Moisés. Pero el que tuvo compasión de su pueblo fue Dios. Cuando estamos perdidos, cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, Dios se acuerda de nosotros. Si tú estás ahorita acercándote a las cosas de Dios, si tú estás buscando, ¿sabes por qué? Es porque Él se acordó primero de ti. Y porque Él te atrajo, y porque Él te está atrayendo, y porque Él te está llamando. Si tú te apartaste, si tú te alejaste, el que te está atrayendo es Él. Y si tú te estás alejando, y si tú te estás apartando, créelo, un día a lo mejor en su amor permitirá muchas cosas en tu vida, pero Él sabe cómo atraernos. Y Él vio la esclavitud del pueblo, de su pueblo en Egipto, y tuvo compasión. Y sabes la historia, entonces Dios con mano fuerte quiere sacar a su pueblo de Egipto, va Moisés con Faraón, envía a Aarón, y Faraón no quiere, se endurece, y entonces empiezan a venir plagas y juicios terribles, de sangre, de piojos, de ranas, de oscuridad, de todo lo que tú has leído. Y Faraón parece que quiere, pero se endurece, y así es la misma alegoría, te das cuenta. Egipto, el mundo, el pecado, de donde Dios nos saca, Faraón del diablo, de alguna manera, pues Él no nos va a dejar, Él no nos va a soltar, Él no quiere dejarnos, y cuando una persona empieza a buscar a Dios, y cuando una persona tiene un proyecto de vida para con Dios, y cuando una persona tiene una perspectiva y tiene un objetivo y tiene claridad, el diablo quiere empezar a estorbar, claro, porque Dios sabe, y el diablo también, que la vida de cada uno de los que estamos aquí oyendo este mensaje en las manos de Dios es muy útil para su familia, para su comunidad, para la sociedad, para la eternidad, donde quiera que estés, en un trabajo, en una empresa, en un negocio, o predicando la palabra, extendiendo el reino de los cielos, de misionero, en una casa hogar, en un hospital, donde quiera que Dios te ponga, donde quiera que Dios te plante, donde Dios te permita estar y que sea su voluntad, ahí vas a bendecir y va a ser una fuente de bendición para Dios, para Dios, ¿verdad? Glorificando a Dios y para las personas que están a tu alrededor.
Entonces, el diablo va a estar en contra de eso. Entonces, el diablo se opuso y se oponía una y otra vez, ¿no? Ese es básicamente como el forcejeo que tiene la persona cuando se está acercando a poder buscar a Dios con sinceridad. Mucha gente dice, es que antes no tenía problemas, antes cuando no venía a la iglesia o antes cuando no buscaba a Dios no tenía dificultades y ahora que empiezo a buscar tengo dificultades. ¿Por qué? Pues ¿por qué será? No es casualidad. Pues el diablo no se queda quieto y te pone tentaciones cada vez más grandes, te pone falsas puertas donde parecen que son buenas pero no son buenas, falsas oportunidades, falsos caminos, te trae de distraerte, te muestra los tesoros de la tierra como se los mostró, ¿verdad? A Cristo, te quiere tentar, te quiere apartar del camino, y eso también pasa con los cristianos. Viene el diablo y como hay un dicho en México, quiero ocuparlo, dice, depende el sapo la pedrada. Cuando hay un sapito, una ranita chiquita, pues agarra una piedra pequeña, le pega y lo espanta. Pero si es un sapo de esos grandotes, esos gigantes, pues con una piedrita no le hace nada, necesita aventar una piedrota, y así es. ¿Tú crees que los cristianos, los buenos cristianos, tú crees que los ministros, tú crees que gente que ha caminado con Dios no es tentada por Satanás? Claro que sí. Si Cristo fue tentado por Satanás, cualquiera es tentado por él, pero depende del sapo la pedrada. Por eso es que en esto no nos podemos confiar. Necesitamos recordar y valorar lo que Cristo sufrió por nosotros. Y como Cristo se acordó de su pueblo, y como Dios en el Antiguo Testamento que estamos leyendo se acordó de su pueblo en Egipto, y como Faraón no dejó con facilidad salir a su pueblo. Y todo esto nos lleva a una de las el último de los juicios que iba a mandar o que mandó Dios al pueblo de Egipto, a Faraón, porque su corazón se había endurecido. Y entonces iba a ocurrir algo que tú lo has leído, y esto es pues que iban a morir pues, los primogénitos y que iba a haber muerte en las casas, y el ángel de Dios iba a salir e iba a provocar mortandad, y esto iba a ser algo terrible. Pero para evitar que en el pueblo de Dios hubiera esta mortandad, este juicio terrible, entonces se le fue mandado una instrucción muy preciosa de poder celebrar una fiesta solemne, una festividad, y entonces se iba a escoger a un cordero, y este cordero se iba a utilizar con hierbas amargas, y entonces este cordero iba a ser sacrificado, y su sangre iba a ser rociada sobre las orillas de las puertas, sobre los dinteles, ¿no? Y donde quiera que pasara este juicio y viera esta señal, no iba a haber muerte. Y entonces ahí viene una festividad, una celebración judía, que nada más lo mencionamos porque viene pues en la escritura como la Pascua, o los judíos lo conocían como el Pesaj, y Pesaj significa pasar por alto. Entonces cuando iba a venir el juicio, pues iba a destruir, iba a matar en este caso a los primogénitos pues de los egipcios, porque ellos no sabían esto, pero en las casas del pueblo de Dios no iba a pasar esto, y entonces pues se celebra hasta el día de hoy los judíos, porque ellos pues no entienden que Cristo ya vino. El pueblo judío sigue celebrando la Pascua hasta nuestros días, ¿verdad? Pero para nosotros como cristianos, como creyentes, esto es una representación muy preciosa del Cordero Pascual, del Cordero perfecto, que vino después, ¿verdad? Que vino cuando Cristo vino, porque Él ya vino, y murió por cada uno de nosotros. Y ahora el pecado, y ahora el juicio, es decir, vivir una vida sin Cristo por la eternidad. Y ahora el pecado ya no tiene potestad sobre los hijos de Dios, en el sentido de que ya no estamos bajo una condenación eterna, de que ya no tenemos, ¿verdad?, el castigo por ese pecado o por los pecados, porque el Cordero de Dios perfecto murió por nosotros. Y eso es lo que se representa en el Antiguo Testamento cuando ocurrió esa situación, que es una sombra y figura de lo que Cristo hizo de manera perfecta por la humanidad. ¿Te das cuenta cómo Dios siempre tiene un cuidado por su pueblo? Cómo Dios siempre está buscando
Está buscando, está viendo quién puede escuchar su voz. Y quiero leer en Éxodo capítulo 12, versículo 21, para reafirmar esta historia que estoy contando. Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, ¿no? Moisés lo dijo, pero obviamente pues de acuerdo a la voluntad, de acuerdo a los planes de Dios. El cordero que fue inmolado en lugar tuyo y en lugar mío, pues sabemos que es Cristo. Vamos a ver un pasaje que esto lo confirma, Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, es claro que Cristo es el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Ahora, este pasaje es muy conocido, pero vamos a hacer algo interesante. Vamos a leerlo otra vez y vamos a poner este ejemplo. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, y pone tu nombre. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, de Gustavo. Y tú pones tu nombre. Teresa, Rosa, Juan, Pedro, el nombre que tú tengas. Pon tu nombre. Pon tu nombre a todos los pecados que tú pudiste cometer, que yo pude cometer. Las cuestiones ocultas que a nadie le contaste y que nadie supo, pero Dios sí sabe. Las cuestiones terribles, las cuestiones vergonzosas, las cuestiones bochornosas, las cuestiones complicadas, las cuestiones difíciles, las cuestiones que la conciencia no te dejaban o no te dejan si las sigues practicando. Cristo vino. Cristo vino. El Cordero de Dios vino. Así como hubo un Cordero Pascual, así el Cordero de Dios vino para quitar el pecado del mundo. Por eso Cristo crucificado por nosotros es tan importante, porque cuando Dios no halló nada bueno en mí, ninguna virtud, nada bueno, nada valioso, nada rescatable, como ese indigente tirado, ensuciado, embarrado en su estiércol, en su orina, perdido, comiendo basura, Jesús me miró con compasión. Jesús nos mira con compasión. Jesús nos mira y Jesús nos da una oportunidad. Una oportunidad de la cual no somos dignos. No hicimos nada para obtenerla. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 4. Fíjate lo que dice la Escritura. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, pero Cristo resucitó también. Y Cristo está vivo. Y Cristo está a la diestra del Padre. Y Cristo regresará. Regresará por un pueblo limpio y santo para Él. Aquí hay muchas representaciones en esto que estamos hablando. Mucha gente se ha preguntado, mucha gente me ha preguntado inclusive, ¿qué representa el bautismo? Que el día de hoy no vamos a hablar de eso con amplitud, pero es importante. Cuando una persona baja a las aguas, representa eso, que fue muerto, que está muerto a una vida antigua, que está muerto al pecado, que está muerto a Egipto, y cuando sale como una persona diferente. Ahora aquí aclaro, el bautismo no salva, no es salvífico. Mucha gente está equivocada en eso, piensa que cuando es bautizado se salva, y no. La verdad que mucha gente pues la remojan en sus religiones, se mete en una piscina, una pila bautismal o en el mar y sale y es el mismo, porque eso nada más es un símbolo, es una representación. Eso es lo que representa cuando de corazón una persona ha entregado su vida a Dios y se bautiza. Es algo muy precioso porque es un simbolismo, pero ese cambio ya había ocurrido antes de que fuera bautizado, nada más para
hacer esa mención, y por eso mucha gente dice, bueno, ¿y por qué si se fue bautizado? ¿Por qué viven tan mal? Bueno, porque el bautismo no salva a nadie, eso nada más es una representación, y no lo debería hacer alguien a la ligera, y más si su vida no ha cambiado. Mejor es poder morir realmente, morir al pecado y conocer a Cristo, tener esa vida nueva, para que entonces, pues, en su momento pueda haber un bautismo, pero un bautismo real y sincero, con un cambio poderoso pues que ese cambio poderoso solamente Cristo lo puede hacer. Ahora, algo muy importante, no quiero que eso pase desapercibido, para poder creer en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque aquí es donde mucha gente también se distrae y mucha gente se confunde y mucha gente se engaña, lamentablemente. Dice, bueno, pues entonces, pues ya creo que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y ya eso es todo. Ojalá que fuera así de fácil, pero no es así. Para poder creer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Dios nos pide algo que se llama arrepentimiento. Quiero leer en Mateo capítulo 21, versículo 32. Jesús dijo, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Ahora, aquí había un grupo que no pudo creerle a Juan. ¿Por qué no le pudieron creer a Juan? Ahora, más que creerle a Juan, era creer el mensaje que Juan el Bautista traía, que ese mensaje fue el mismo mensaje que Cristo predicó, y no le pudieron creer a Juan. ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? Porque mucha gente piensa que cree o dice que cree en las religiones, pero sus hechos y su vida te das cuenta que no creen realmente de corazón. Bueno, aquí te lo explica. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. ¿Por qué? Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. En otras palabras, era más fácil que una ramera y que un publicano se arrepintieran para después poder creer. Pero los fariseos y muchas personas al día de hoy no quieren arrepentirse, quieren creer, quieren el cielo, quieren la salvación, pero sin dejar sus pecados, sin dejar sus maldades y seguir su vida como ellos quieren vivirla. Esto no es posible. Pero aquí viene el engaño. Muchas religiones te dicen que sí es posible. Y te dicen, no, tú no tienes que cambiar. No, tú puedes seguir igual, tú puedes seguir pecando y al fin y al cabo Cristo ya murió por ti. Ese es el mayor de los engaños. Sin un verdadero arrepentimiento, tú no puedes creer realmente, genuinamente en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y quiero terminar este apartado, esta enseñanza, pues diciéndote de manera sencilla qué significa o qué implica tener este verdadero arrepentimiento. Básicamente son 4 cosas. Lo primero que implica este verdadero arrepentimiento es un cambio en tu forma de pensar. Cambio en tu forma de pensar. Es decir, pues antes vivías disfrutando, gozando, disfrutando la vida y queriendo hacer tu voluntad, no te importaban los demás, no te importaba si para hacer lo que tú querías hacer pisoteabas a otros, no te importaba lo que Dios quería, no te importaba lo que tu prójimo quería, no te importaba nada, nada más te importaba hacer tu voluntad. Ahora es un cambio de forma de pensar. Ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Ya no quieres vivir para tus deleites y tus satisfacciones, sino quieres hacer todo para la gloria de Dios. Eso es muy diferente. Cambia tu forma de pensar. Qué locura cuando hacía cosas, qué locura cuando ofendía a la gente, qué locura cuando me burlaba de ellos, qué locura cuando les robaba, qué locura cuando, si me explico, la persona cambia de forma de pensar y dice, no, ¿cómo podía hacer yo eso? Ahora quiero realmente hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Yo quiero decirte que todo hombre que no tiene el Espíritu Santo es capaz de lo que sea. Hoy tú puedes decir, no hago pecados escandalosos, no le hago mal a nadie, pero tu egoísmo, tu materialismo, tu avaricia te llevará, si no es que ya te está llevando, a pecar contra Dios, obviamente, y a pecar contra tu prójimo. La mente se cauteriza, lo que hoy no ves malo, mañana ya lo verás, lo que hoy ves malo, ¿no? Ya lo verás mañana como algo normal, porque el pecado también es progresivo y va en aumento. Entonces, cuando no hay un verdadero arrepentimiento, la gente sigue pecando y cada vez se degrada más. Cada vez se aleja más de Cristo, se aleja de la luz. Eso es natural. Pero cuando alguien se arrepiente genuinamente, cambia su forma de pensar y entonces de verdad
quiere tener la mente de Cristo y quiere pensar como Cristo piensa y hablar de lo que Cristo hablaría y de verdad hacer lo que Cristo hizo o haría en la tierra. ¿Por qué? Porque en los pasos de Cristo es más seguro poder caminar y andar. Hay un cambio en la forma de pensar. Hay cosas que no son muy obvias externamente hablando. Tú puedes ver a dos personas que dicen ser cristianas y que quieren hacer la voluntad de Dios, pero uno no ha cambiado su forma de pensar, sigue pensando en sí mismo y egoístamente se está engañando a sí mismo. El otro quiere agradar a Dios en toda su vida. Un cambio en la forma de pensar. Número 2, un cambio en la intención. El verdadero arrepentimiento implica un cambio en la intención. Hay personas que dicen que se arrepienten, pero se arrepienten porque tienen remordimiento, porque tienen intenciones egoístas, porque no quieren ir al infierno, porque se quieren ganar al cielo. O sea, por eso se arrepienten o dicen arrepentirse. Y la intención correcta no es por remordimiento, sino la intención correcta es por amor a Dios y amor a nuestros semejantes. Hay un cambio de intención. ¿Te das cuenta? No solamente un cambio de forma de pensar, sino un cambio en la intención de por qué haces las cosas. Número 3, muy importante, hay un cambio de acciones. Mucha gente dice que se arrepiente, pero sigue haciendo lo mismo. El que no trabaja era un flojo, y se arrepiente, ahora trabaja. El que era soberbio, ahora es humilde. Es decir, lo opuesto al pecado. Te das cuenta que hay un cambio en la acción completa, la intención es la correcta y la forma de pensar ha cambiado drásticamente. Y 4, y último, que es muy importante, restituye al agraviado. O sea, está dispuesto a pedir perdón, a humillarse, a no poner ninguna regla, ninguna norma personal, sino ninguna condición, sino de verdad restituir al agraviado con palabras y con acciones. Las palabras solas no tienen valor, pero las palabras, cuando son genuinas, es que van respaldadas de acciones también sinceras. La Escritura se habla de la restitución de una manera muy amplia y te das cuenta que tiene que ver con una acción sincera. Eso se nota y se nota cuando no es sincero el restituir al agraviado. No hacerlo nada más porque tengo que restituir, no. Hacerlo de corazón y hacerlo de verdad con sinceridad delante de Dios y delante del prójimo. Si una persona no cambia su forma de pensar, no cambia su intención, no cambia sus acciones y no ha restituido, no entiende lo que es el arrepentimiento. Aunque crea que es cristiano, aunque esté en una congregación, aunque tenga un cargo, hay gente que estoy seguro que en la religión pueden ser líderes, pastores, pastoras, de todo lo puedes escuchar y ni siquiera entienden lo que es el arrepentimiento, nunca han tenido un verdadero arrepentimiento, en otras palabras, no son salvos porque no han accedido a la fe. Para acceder a la fe de la que estamos hablando, de lo que Cristo hizo por nosotros, es necesario arrepentirse. Falsos arrepentimientos en la Biblia hay muchísimos. Hemos hablado de esos en algunas otras enseñanzas. Hay un texto en 2 de Corintios 7:10 que dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es decir, cuando alguien se arrepiente de corazón, Dios provoca una tristeza en su corazón, pero esta tristeza es buena porque es para salvación. Pero, dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, así como hay una tristeza de Dios, hay una tristeza del mundo. Y mucha gente se arrepiente falsamente porque siente esa tristeza del mundo. Hay mucha gente que siente remordimientos, ya comentamos de eso, o sea, remordimientos porque hizo algo terrible, porque agravió a alguien de una manera terrible y puede llevarlos eso hasta el suicidio por sus remordimientos, pero eso no es arrepentimiento. Judas sintió un remordimiento muy terrible al haber participado y al haber de la muerte de Cristo. ¿Y qué hizo en ese remordimiento? Pues se suicidó, pero eso no es arrepentimiento genuino. Otra cosa importante es que los falsos arrepentimientos a veces tienen muchas emociones, ¿no? Lloran,
se emocionan, como Saúl, que era muy emocionalista, o hijo David, y quería así como abrazarlo y demostrar muchas emociones, pero después quería lancearlo, quería matarlo. O sea, las emociones, las lágrimas no engañan a Dios. No es malo que llores cuando te estás arrepintiendo, arreglando tu vida, pero si son solamente lágrimas y no has cambiado todo lo que dijimos hace un rato, no te engañes. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Algo también que nos deja ver los falsos arrepentimientos son los cambios parciales. Dejan lo escandaloso, deja de ser borracho, deja de ser adúltero, pero sigue siendo materialista, sigue siendo egoísta, sigue siendo enojón, sigue teniendo amargura en su corazón. Deja lo escandaloso, pero déjalo lo que no es tan escandaloso, es un cambio parcial, es un falso arrepentimiento. Y todo esto, el problema es porque la persona tiene un egoísmo muy arraigado en su corazón. Quiere arrepentirse para consigo mismo, quiere arrepentirse porque le conviene arrepentirse. El falso arrepentimiento no te va a llevar a ningún lugar. Ahora, si una persona tiene el verdadero arrepentimiento, y con esto terminamos el día de hoy, cambió su forma de pensar, Dios le ayudó, cambió su intención, cambiaron sus acciones drásticamente y restituyó el agraviado, es decir, tiene un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento bíblico. Aún así, con esto terminamos el día de hoy, el fundamento de que alguien es salvo solamente por tener un arrepentimiento genuino es un fundamento incompleto. El arrepentimiento por sí mismo, con esto termino, no salva a nadie. Sí hay que tener un verdadero arrepentimiento, pero en sí mismo eso no salva a nadie. Solamente es la base, solamente es el fundamento, el primer fundamento que nos llevará al segundo, que es la fe. Y con este texto quiero terminar. Es decir, para poder entender y no confundirnos, ¿es necesario tener el genuino arrepentimiento? Sí, porque es la base para la fe. Pero el genuino arrepentimiento solo no salva a nadie. Necesitamos tener el genuino arrepentimiento, pero después viene este texto, Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Quiero hacer una oración. Quiero rogarle a Cristo que esto quede muy grabado en nuestra mente y en nuestro corazón y que produzca el fruto adecuado en nuestras vidas. Cierra tus ojos, por favor. La verdad es que hoy, escuchando lo que hemos escuchado de cómo Cristo fue crucificado por nosotros, tiene que producir algo en nuestra vida, por lo menos un entendimiento, un conocimiento claro de lo que Cristo pagó por cada uno de nosotros. Por lo que tú y yo podemos rechazar también, por lo que tú y yo podemos tomar en poco. Y esto es importante porque en el día del juicio seguramente tú no tendrás excusa de decir, Señor, yo no sabía el valor de lo que tú hiciste. No, te va a decir, sí, evidentemente tú entendiste que yo morí por ti. Ahora podemos entender por qué Él se convierte en ese Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Podemos entender cómo Él es nuestra Pascua perfecta. Podemos comprender cómo Él nos miró cuando estábamos tan perdidos, tan vacíos, cuando éramos de lo peor, y aún así vino a nuestras vidas. Y podemos comprender también que aunque es un acto de fe, que eso lo explicaremos la próxima semana con su ayuda, necesitamos tener un verdadero arrepentimiento que es un cambio en nuestra forma de pensar completo, un cambio en nuestras intenciones completamente también, un cambio en nuestras acciones. Y número 4, estar dispuestos a restituir lo que sea, con tal de agradarle a Dios y estar en paz con nuestro prójimo.
Todo esto nos lleva a entender que más que una enseñanza, Cristo quiere que entendamos el valor de que Él murió por nosotros, de que Él sufrió por nosotros, de que Él se sacrificó por nosotros, y ponle tu nombre, por ti, por mí, para darnos una oportunidad cuando el mundo no nos podía dar una oportunidad, cuando el mundo nos dio la espalda, cuando el mundo nos abandonó, cuando el mundo nos dio una oportunidad, pero era una oportunidad falsa, cuando el mundo nos puso caminos, o el pecado o el diablo nos abrió caminos, pero eran caminos de engaño, de falsedad, cuando el mundo nos utilizó y se burló de nosotros, haciéndonos pensar que nos quería ayudar, pero solamente nos quería extraviar y sacar más provecho de nosotros y de nuestra vida, cuando la gente nos dio la espalda, cuando la gente nos traicionó, cuando la gente se burló de nosotros, cuando la gente nos lastimó, cuando el pecado nos hirió y nos tuvo heridos y nos tuvo en el estiércol y nos tuvo en el olvido, ahí en esa condición, Cristo se acordó de nosotros y nos quiere dar una oportunidad, otra oportunidad. Por eso estás escuchando esta enseñanza. No por sumar más conocimiento al que ya tienes. ¿Sí o no? Aunque tú seas cristiano, al escuchar esto, te llena de gratitud por lo que Cristo hizo en tu vida. Y si tú no eres cristiano, te lleva a reflexionar. Pero más que esto, te quiere llevar a tomar decisiones y acciones para que esta enseñanza, Cristo crucificado por ti, tenga un valor, sea un cambio, produzca un cambio verdadero en tu corazón y en tu vida, un antes y un después. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo el mundo. Mas Jehová cargó
Dios de la gloria de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado De todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado De todo hombre y mujer. Yo quiero rogarle a Dios por ti que estás ahí al otro lado de la computadora, que estás ahí congregado, que estás ahí sentado. Así como alguien seguramente rogó por mi alma y Cristo mismo intercedió por mí cuando me hallaba perdido en pecado y vacío. Cuando iba rumbo al infierno, sentado en una silla de una religión o en una denominación, oyendo también sentado en mi silla de escarnecedores, en el pecado, en la maldad. Y cuando Él tuvo compasión de mí, seguramente hubo gente que oró por mí también. Yo quiero rogar por ti, si tú estás dispuesto, si tú quisieres oír su voz, si tú quisieres doblegar tu corazón, entregar tu vida, querer una vida distinta, ya no querer la vida que estás llevando, sino querer una vida completamente diferente, rendida a Cristo. Yo quiero orar por ti. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos buscas cuando más te necesitamos, Señor. Gracias porque a veces ni siquiera nosotros te buscamos ni hacemos nada por buscarte. Hacemos todo lo contrario, Señor. Y de repente viene un problema, viene una enfermedad, viene una dificultad económica, viene algo, Señor. Y nos recuerdas que tú nos estás buscando. Gracias, Señor, por cada persona que esté escuchando esta enseñanza. Yo te ruego, Señor, que no quede solamente en su mente, sino que sepan en su corazón que tú les estás buscando de tiempo, Señor. Y que no vas a quitar el dedo del renglón, no los vas a obligar, pero sí les estás invitando. Que no desprecien esta invitación, Señor. Que no desprecien esta oportunidad, que no desprecien tu sacrificio, lo que hiciste por nosotros, Señor. Señor, tú sabes la vida de cada uno de los presentes. Yo no la conozco, pero tú sí la conoces, Señor. Tú conoces de dónde venimos, qué es lo que hacemos y hacia dónde vamos como vamos caminando, Señor. Por amor a tu nombre, por misericordia y compasión a nosotros, de verdad, haznos entender, haznos ver con claridad nuestra condición para que podamos arrepentirnos y podamos creer. Qué gran oportunidad nos da, Señor. Qué gran oportunidad a la humanidad perdida, a la humanidad sin Cristo. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú viniste a hacer, Señor. Gracias por ese sacrificio perfecto, por ese cordero pascual que fue inmolado por nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender y sobre todo a valorar este sacrificio precioso. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Esperamos el próximo domingo para la segunda parte de este tema, Cristo crucificado por nosotros. Valora lo que Dios te está hablando, valoremos. Reflexiona, revisa la enseñanza en la semana, los textos. Reflexiona en tu vida, que es lo más importante, que Cristo está cerca. Que tengan muy buena tarde. Que Dios les bendiga. Un abrazo para ustedes, para sus familias. Que se la pasen bien.
y nos vemos el próximo domingo con la ayuda de Dios. Dios les bendiga.